Eso es indudable, lo que acabas de decir, así lo siento yo. Primero hay un conocimiento, llegas a comprender muchas cosas. No es muy necesario que veas la foto para tú decir, oye, pero si estaba tan chiquito y yo le exigía estas cosas, que hiciera estas cosas, ¿no? Sí. O lo otro, mira qué chiquito estaba, si yo lo hubiese hecho esto, o quizás hoy tendría más herramientas. Entonces, esa observación vale. Y lo segundo es eso, de que no es tu responsabilidad, en el sentido de que quien tiene que ponerle la disciplina son los papás, y tú disfrutas mucho de eso, porque en eso te conviertes en un abuelo que los complace, que les da cariño y que los disfrutas como unas pelotas, y después se los entregas a la mamá. Aquí está. Pero ya yo lo disfruté todo el día. Bueno, sí, lo que pasa es que quizás ayuda un poco lo que uno ha leído, lo que está preparado, y uno sabe que los hijos tienen etapas, ¿no? Entonces es como darle tiempo al tiempo. Yo sé que yo me voy a convertir en ser aquella persona todopoderosa, mi papá es el mejor, perdón, en convertirme en este viejo no sabe nada. Y lo que tú digas, eso es mentira. Hasta que lo dice mi papá, hasta que después esa etapa pase, y bueno, ya comienzan otra vez a valorar el conocimiento que tú puedas tener y el consejo que le puedas dar. Entonces uno lo que no tiene es que desesperarse y dejar que el tiempo pase y saber, está en esta edad, está en esta otra, entonces como yo tengo tantos niños, pues yo en un solo tiempo puedo vivirlas muchos, ¿no? Entonces he tenido etapas con mis hijos malas, en el sentido de que como que no lo quisieran a uno, no lo quieren ni ver, y otras etapas donde uno es el compañero para juegos, el compañero para conversación, el compañero que es muy bonito también. Bienvenidos a Encontraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para el momento que tengas la oportunidad de disfrutar de un nuevo episodio de tu proyecto, tu podcast Encontraste. Yo soy Mariale. Y para mí es un gusto siempre poder tener la oportunidad de conversar, de traer enriquecedoras experiencias a este proyecto y poder dar un momento o un espacio de crecimiento personal y profesional a cada uno de ustedes, empezando por mí. Para mí, cada vez que yo vengo a un episodio, vengo con una mente abierta, con una mente de aprendiz, con muchas ganas de saber y de conocer historias que quizás se pueden parecer a la mía, o que me pueden dar un espacio para reconciliarme con aquellas cosas que aún no he visto en el rompecabezas de mi historia hasta el día de hoy. Hoy vamos a conversar con una persona, mire, yo me río porque, mira, es una persona, ustedes la están viendo, es mi familiar, es mi tío, el cual tengo muchísimos años que no veo, y coincidimos, lo cual yo agradezco mucho que a estas alturas yo me esté enamorando de mi historia y que me esté conectando con estas personas que, bueno, por la adolescencia, por la prisa de los 20 y por la distancia que se crea cuando somos pequeños, no valoramos lo que nos podemos enriquecer de estos seres que nos rodean, que forman el contexto de lo que podemos creer y crear a través de nuestras experiencias. Entonces, bueno, nos reconciliamos, nos encontramos, y ahora con una edad adulta y con bastante que compartir, quise traerlo al episodio por varias razones. Primero, conversar con alguno de ellos o con cualquiera de ellos es una pausa, es un momento donde ellos te dicen, siéntate que vamos a conversar, una voz cálida que te invita a que las cosas pueden ser no tan deprisa. Segundo, porque tiene mucha que contar, creo, desde su aspecto de padre y su etapa de abuelo, porque creo que ellos valoran mucho estos espacios con sus hijos. Tercero, escribió un libro. O
¿no? Entonces yo cuando me conecté, ok, esto debe venir de algún lado, el hecho de que yo quiera escribir ahora, debe venir de algo familiar. Entonces, bueno, él escribió un libro que se llama Médicos Músicos, Músicos Médicos, que está publicado en Amazon, del cual también vamos a conversar el día de hoy. He podido leer un poco, sin embargo, él nos va a deleitar con las razones por las que lo hizo, manejar una historia desde el siglo XVI, creo que nos acompaña de cómo esta coincidencia de la música con de los médicos y la música, y cómo pudieron haber hecho esa transformación en la ejecución de sus profesiones. Vamos a ver si eso pasó o no. Él nos va a contar un poco. Ustedes saben que yo inicio mi proyecto pensando primero en el ser humano, así que quiero darte la bienvenida, José Rafael Gamboa. ¿Cómo estás? Hola, bueno, como dices tú, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que nos estén viendo. Yo muy feliz, alegre de estar en tu programa y de, como dices tú, de reencontrarnos. Como dicen por ahí, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Para mí es motivo de felicidad estar hablando contigo. Soy seguidor de tus programas, por tanto te veo yo más a ti que tú a mí. Y bueno, y aquí estamos para conversar contigo y con tu audiencia, que sé que es bastante nutrida, ¿no? Bueno, yo te agradezco el haber aceptado la invitación, el haber dicho sí y que el momento en que hablamos fue como que si esos tantos años que han pasado no hubiesen existido, no hubiese esa brecha en el medio, lo cual te lo agradezco mucho porque me dio mucha confianza de saber que esto era posible y de continuar aprendiendo el uno del otro. Suelo iniciar el proyecto, como ya eres seguidor, ya sabes que suelo iniciar el proyecto preguntando, pues, ¿quién es nuestro invitado? Si no fuese médico, y eres médico traumatólogo, si no fueses médico, no fueses aficionado a los tiburones de La Guaira, ¿quién sería? ¿Quién sería José Rafael Gamboa? ¿Quién es ese ser humano que, que logró trabajar en la medicina, que es amante de la música, del buen vino, y que todo lo que él es se conecta con todas esas variables que acabo de nombrar? Mira, me es muy difícil responder porque yo creo que la decisión primordial de ser médico, yo no exagero, yo creo que yo tomé esa decisión, creo que tenía yo 5 o 7 años. Bueno, recuerdo que en ese momento yo dije, yo voy a ser médico. Y desde ese momento para mí nació un compromiso conmigo mismo. Yo noté, lo vi después, que toda mi conducta en la vida cambió. Y cuando había situaciones particulares, yo me decía, no, pero no puedes hacer esto porque tú vas a ser médico. Entonces eso marcó mi vida desde un momento y yo comencé a trabajar para eso. Comencé a leer cosas que ni siquiera entendía. Las personas que sabían que me gustaba la medicina hasta me regalaban libros de medicina y yo los leía sin entender absolutamente nada, pero era como un compromiso. Y de verdad que aunque descubrí otras aficiones en mi vida, que juegan un papel importantísimo en mi vida, como tú lo has dicho, el béisbol, la música, y después uno va consiguiendo más cosas, pero yo creo que no me veo siendo otra cosa sino médico, ¿no? Por eso que dicen, si vuelvo a nacer, que quiere ser médico y traumatólogo otra vez, porque además un enamorado de mi especialidad, me parece que es una de las especialidades más bonitas que hay. Los otros colegas echándonos bromas nos dicen los carpinteros, Yeah. y yo siempre les digo, bueno, ojalá fuéramos carpinteros para hacer cosas maravillosas como hace esa gente, ¿no? Con sus manos. Y cuando hablas de que lo sabías de tan temprana edad, ¿tú crees que hay algún evento en particular que te vinculara a ti con la satisfacción o con la premura de querer brindar salud o bienestar de alguna forma a alguien? ¿O eso lo entendiste más adelante, no? Mira, quizás esa parte tan bonita de la medicina la entendí después. Yo creo que lo que yo estaba era más hambriento del conocimiento. Me parecía que el conocimiento como ciencia del ser humano era importantísimo. O sea, conocer la anatomía, la fisiología, que en ese momento yo no sabía que se llamaban así, pero yo ya quería conocer esas cosas. Y entonces eso fue lo que me hizo estudiar medicina o interesarme por la medicina. Yo creo que de repente si yo no hubiese podido estudiar medicina, seguramente hubiese estudiado algo como biología, algo relacionado, porque es que me interesaba mucho ese conocimiento.
Después, cuando tú comienzas a adquirir conocimientos y comienzas a darte cuenta que hay inclusive una parte tan importante que va de la mano con la medicina, que es la relación con otras personas, el poderlas ayudar, el brindarles bienestar, el entrar en sintonía con su dolor y tratar de hacerlo más llevadero cuando se puede, es una cosa que también te va llenando y te va impulsando a seguir adquiriendo conocimiento, porque ya después el compromiso del conocimiento ya no es porque te satisface a ti solamente, sino porque quieres brindárselo a alguien, ¿no? Entonces, después cualquier cosa que estudias, en cualquier cosa que investigas, es en pro de otras personas y que te satisface, porque te da satisfacción a ti en lo personal. Se me ocurren dos preguntas, pero quiero volver a una primero. Cuando hablamos de que lo sabía de muy temprana edad, estamos hablando que pasamos por una etapa de adolescencia, donde también se tiende a divariar, a decir, bueno, será esto, será lo otro, donde empiezan a influir otras cosas y las decisiones vienen más influenciadas por parte externa que la propia, donde tú, bueno, empiezan a ampliarse los campos y decir, bueno, aparte de la medicina puede existir esto, o diferentes ramas de la medicina que te podía haber llamado la atención. Para lidiar, o sea, aún en la etapa de la adolescencia, el liceo y todo este interactuar con nuevas amistades, nuevas personas que te podían traer nueva información, seguía siendo no la medicina, sino la traumatología, una especialidad que tú requerías, o la traumatología surgió después que empezaste la carrera. La medicina siempre estuvo allí y en el liceo yo siempre quería estudiar, era biología. Prácticamente no me interesaban las demás materias. Y yo ocupaba el tiempo de mi vida era estudiando, era biología, no las otras materias, ¿no? Lo de la traumatología vino después. A mí me echa mucha broma porque yo era aficionado a los martillos, a los clavos, a las cosas. O sea, mientras los demás niños pedían juguetes de otro tipo, o sea, yo pedía al niño Jesús, le pedía, era juegos de carpintería, ¿no? Una sierra, un martillo, eso a mí me fascinaba, ¿no? Entonces, la traumatología, aunque cuando a uno le gusta la medicina, llega un momento de la carrera en que vas haciendo pasantías. Entonces me tocaba este mes la pasantía, qué sé yo, por gastroenterología, y yo llegaba a mi casa, que mi mamá era mi gran confidente, con quien yo hablaba. Yo le decía, mamá, voy a ser gastroenterólogo. Ah, pero qué bueno, hijo, qué bueno. Y después pasaba por cardiología, no, mamá, voy a ser cardiólogo. Y así iba, hasta una vez que le dije que iba a ser psiquiatra, y me dijo, no, psiquiatra no, que esos son locos. Entonces, mira, no sabía eso, no sabía que cuando estás estudiando la carrera, como que incursionas en las diferentes especialidades para saber con cuál, o como sí, para identificarte, no, como para tener una pruebita. Sí, claro, claro, eso. Indudablemente que sí. Hay especialidades muy que ocupan más tiempo, que es la medicina interna, la cirugía, la pediatría. Es donde ocupas más tiempo, pero después hay otras materias donde tú vas a hacer pasantías, que son como las subespecialidades, que son cardiología, gastroenterología, neurología, oftalmología, hasta que, bueno, en esas pasantías llegué a traumatología y que ya lo traía pues dentro de, como una de mis favoritas. Cuando cursé eso, yo dije, no, que de verdad que aquí lo encontramos el martillo, la sierra, aquí todo. Sí, no, y ver una radiografía y ver una fractura, el olor del yeso, o sea, todo me llamaba la atención, todo me gustaba. Y después cuando entré a quirófano y ver las operaciones de traumatología, pues para mí eran tú pones la cara así porque de verdad que son muy cruentas, pero son definitivas. O sea, a mí lo que me gusta de la traumatología es una especialidad muy directa. Nosotros no tenemos observación. O sea, nosotros no nos llega un paciente y le decimos, mira, te vamos a hacer unos exámenes y de acuerdo como salgan los exámenes, vemos si mañana hacemos esto, ¿qué puedes tener? No. A ti te llega un paciente de traumatología, ya tú... Acción inmediata. Claro, acción inmediata. Tú puedes asumir por la clínica que tiene una fractura, eso lo vas a demostrar con una radiografía y de acuerdo a esa radiografía tú vas a decidir o se va para su casa con un yeso o se queda y lo opera y el resultado de esa operación, en caso de que sea así, también es inmediata con una radiografía. Entonces, es como muy directa, se pierde muy poco tiempo. Vamos a lo que es, algo así. Me conecto con varias cosas. Una, que qué importante, yo en cada episodio trato de decirle a la audiencia que
si escuchan con atención y se toman el momento, mire, de verlo por parte, de ver cada 20 minutos y regresar mañana y ver los otros 20, pero si te tomas el tiempo de escuchar atentamente, yo en este ratito ya me he enriquecido mucho. El pensar que si mi hijo hubiese agarrado un martillo, una sierra, a los 8 años yo hubiese pensado, oh Dios mío, va a ser carpintero, no se me ocurre otra cosa, ¿sabes? Pero qué bonito decir, oh, ok, pero es que tú también puedes ser médico, ¿ves? Y Es el eso se llama desconocimiento. sublimación. Sí, qué Tú lindo eso. sublimas, Ujú. sí, tú sublimas muchas cosas, y al contrario, yo me arrepiento de no haber hecho carpintería porque me hubiese ayudado mucho suena como risible, pero te hubiese ayudado mucho porque muchos de los principios de la carpintería están aplicados en la traumatología, no te Es que creas, los no tornillos, te lo creo. el principio del tornillo tirafondo, la placa de sostén, una serie de cosas que, claro, enriquecida con el conocimiento anatómico, con el conocimiento Mm. de la biodinámica, con el conocimiento de la fisiología, todas esas cosas, pero Mm. no subestimo a los carpinteros, los Y admiro. yo me imagino que el carpintero, así como tú analizas la anatomía del ser humano, el carpintero te aseguro que desde su campo también hace un análisis anatómico o lo que sea como se llame, de la madera, el tipo de madera, cómo Claro, trabajarla, indudablemente. ¿sabes? Hay una ¿Dónde están las especialidad ahí. vetas, los nudos de la madera? ¿Dónde puedo ¿Cuál es la mejor cortar? Que no madera? sé, total, total. Sí, sí. Y no me río porque por desconocimiento, sino yo tuve, déjame hablarlo contigo, que vas a entender lo que te voy a decir desde mi ignorancia. Yo tuve en mis 20 años, yo desde los 19 hasta los 26 años levanté pesas, muchas pesas. Yo Mm, entrenaba con hombres. Por mm. tanto, a la mitad de eso, me sucedió, me tuvieron que hacer una liberación de plica en la rodilla izquierda Ajá. porque había un roce, se creó una malla, no sé cómo se dice, una malla que tenía las rótulas, que eso fue raspando y creando una fisura, total que tuvieron que liberarme eso, y en teoría eso quedó allí con con el mismo desgaste, no hubo, no se me tapó nada, sino que quedó el desgaste. Y Mm. en el momento de la intervención, pues uno joven, bueno, una intervención, ok, yo no tenía ninguna preocupación en lo absoluto. Sin embargo, mi mamá, por supuesto, iba a quirófano, estaba preocupada. Y cuando ella estaba en medio de la operación, la doctora, que era amiga traumatóloga en Puerto La Cruz, la llamó y le dijo, ¿quieres entrar a quirófano? Cuando mamá escuchó eso, algo le pasó a María Alejandra, porque que me están mandando a ir al quirófano, Claro, claro, algo le alarmante. pasó. Entonces, no, la traumatóloga quería ver que mamá viera cómo estaba trabajando a la niña en la rodilla. Y mamá me dice, mira, yo cuando vi eso, yo dije, ¿qué es esto? Martillo, clavo, ¿qué es esto? Esto están haciendo como una construcción en la rodilla de María Alejandra, ¿qué pasó? Entonces me da risa porque ahorita me conecto con lo que mi mamá me dijo, no he visto una cosa tan traumática como eso porque, claro, tú sientes que dan el martillazo y eso no le duele. Y digo, mamá, supongo que no, eso es como que estuvieras haciendo entre cemento, el hueso, yo no sé. Pero me río porque fue así. Ella me dijo que la experiencia fue traumática para ella ver eso, a un traumatólogo haciendo su función. Y casualmente, bueno, acabas de tocar lo que yo más hice como traumatólogo fue la parte de Rodilla. rodilla, ¿no? A mí la rodilla me fascinaba, me fascina mucho la rodilla, pero la hacíamos mucho después y yo llegué ya en una época de la artroscopia, ¿no? Entonces la artroscopia nos permitía hacer una serie de procedimientos que antes eran abiertos, los hacíamos a través de una cámara de televisión, y Pero ¿y la cómo hacías recuperación. con las piecitas que tienes o sea, cómo hacías para meter esas piecitas? Porque lo mío fueron puntos. Eso fue, no, no, a mí no me abrieron la rodilla. mm, Yo No, tengo claro, puntos. esos son como dos puntos donde tú Ujú, pones, por un punto pones la cámara y ujú, por otro punto los instrumentos con que vas a trabajar, pinzas, de tijeras especiales, con los que trabajas, ¿no? Eso requiere, claro, un entrenamiento para tú mm. poder manejar las dos cosas a la vez. Tienes que a veces cambiarte de portales para hacerlo mejor. En el caso de la aplica, no se pone instrumental de ningún tipo. Uno lo puede hacer todo por vía artroscópica, ¿no? Y esa fue otra de las cosas que a uno le suceden en la vida que te van marcando. Yo después también, antes, inclusive, ya estudiando traumatología, o antes de hacerlo, ya yo decidía que yo iba a ser artroscopista, ¿no? Mm, Y que, ¿por qué? Porque una vez estaba viendo un mundial de fútbol y hubo un jugador, italiano, Franco Baresi, me acuerdo el nombre, que se lesionó un menisco. Él se lesiona el menisco jugando y yo digo, bueno, una lesión de menisco salió, ya no juega más el mundial. A él le hicieron una artroscopia y terminó jugando
el Wow. juego final de Italia, que Italia quedó campeón. Y después me sucedió, por ejemplo, con Osvaldo Guillén, cuando Osvaldo Guillén se lesionó el cruzado anterior. En ese tiempo, lesionarse el ligamento cruzado anterior era también terminaba la vida Deportista. deportiva de un pelotero. Y sin embargo, a Osvaldo Guillén lo operan y después yo lo veo en el universitario a los pocos tiempos que estaba viendo un juego y lo veo subiendo las escaleras que iba a una entrevista de carreras y digo, bueno, pero ¿qué es esto, no? Entonces eso me convenció más de que era una especialidad donde uno podía ofrecer mucho y sobre todo A ese nivel. y a esos pacientes que son los deportistas. Yo hacía Mm, mm, mucho de medicina mm. deportiva. Me encanta trabajar con atletas porque eh, son personas muy comprometidas con su recuperación Mm. y eso es muy, muy, muy importante. Claro, porque es que de ello depende, pues, su carrera. Yo siempre he pensado eso, que, por ejemplo, en los músicos, es que todo se relaciona. Los músicos, el cuidar mucho sus manos, cuando tocan instrumentos, los que cuidan la voz, el deportista, o sea, son cosas que, como tú cuidas tu carrera de médico y te tratas de preparar, así igual es un deportista cuando trata de defender su estadía dentro del área del deporte al mayor tiempo posible. Y yo pienso que el riesgo que un futbolista, un basquetbolista, un beisbolista corren, o sea, cada día, cada vez que se comprometen en el campo, ponen en riesgo el siguiente día de su carrera. Es impresionante. Exacto. A mí me parece, o sea, el poder mental o la inteligencia emocional que hay que tener para eso y saber que el día de hoy puede ser tu último juego, es una carrera contra el tiempo y mental bastante significativa, ¿no? Sí. Dentro de la vida del deportista. Con lo otro que me conecté es que me dijiste, bueno, yo estudié traumatología y me gustaba mucho y recorrí, o sea, hice mis pasantías, pero me quedé con traumatología. Pero me gustó más cuando pude conectar que, con qué significaba lo que yo hacía. O sea, no era solamente la parte técnica, aprender a operar, aprender la anatomía del cuerpo humano y cómo restaurar técnicamente un cuerpo, sino el impacto que estabas haciendo y los cambios que podían surgir en un ser humano luego que tú realizaras la operación. Es decir, tú podías incorporar a una persona de nuevo a su carrera. O sea, esa empatía, ese saber darle la noticia a un paciente, porque me imagino que te han tocado pacientes donde no podía hacer nada, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, ¿cómo trabajaste tú como profesional de la medicina? Que eso me ha llamado muchísimo la atención siempre, cada vez que veo, ustedes trabajan bajo tanta presión, sobre todo en el área de emergencia, que tienen que dar noticias constantemente y de hecho disfruto mucho las series médicas. Cuando tienen que trabajar, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se preparan ustedes para poder ser ese puente entre la situación del paciente y el paciente? Ustedes son el punto medio donde pueden darle o una muy mala noticia mal dada o una muy mala noticia en paz. Sí. Mira, hay cosas que no te lo enseñan en las aulas, Total. que tú tienes que aprenderlo por ti mismo, tienes que darte cuenta. Yo no tengo la duda, aunque no lo he hablado, pero no tengo la duda que nadie que comience a estudiar medicina siendo un muchacho, como cuando uno estudia, tú vas por todos los medios a salvar vidas. O sea, tú vas a pelear contra la muerte, contra eso vas. Pero después la realidad te, te pega en la cara y te dicen que tú no, eso no te toca a ti. A ti lo que te toca es prepararte lo máximo que tú puedas y dar lo mejor que tú puedas. Pero que hay cosas que tú no puedes evitar, pero hay otras cosas que sí puedes dar. Y de repente el paciente se te va, pero puede causarte satisfacción de haber hecho tu trabajo si ese paciente se va bien atendido, un paciente que lo comprendiste, que hubo empatía y que murió dignamente porque tú le ofreciste ese apoyo que él necesitaba en esos momentos. Entonces esas son de las cosas que uno tiene que aprender y lo aprendes así como aprendes, por ejemplo, a hacer un interrogatorio durante una consulta, tampoco te lo enseñan. Esas son cosas que tú tienes que ir desarrollando, porque si no, o el paciente se te va por las ramas y tú tienes que buscar, así como tú haces tus entrevistas, tú vas llevando a tus entrevistados, uno tiene que hacer lo mismo. Entonces, es eso, ¿no? Y bueno, las noticias malas y las buenas hay que darlas, las dos, nunca ocultar las malas. Yo tuve experiencias con pacientes y con familiares y con no familiares,
donde el ocultar una verdad no fue bien. En cambio, cuando tú le decías al paciente lo que tenía realmente, lo ponías de tu lado y le dabas como instrumentos para él pelear porque sabía contra qué estaba peleando. O sea, un paciente que tiene algo grave, tú no le puedes decir, no, no tienes nada porque él no va a pelear, él no se va a preparar. Entonces, hay que saber decir las cosas, eso es otra de las cosas que tienes que aprender, pero siempre decirla, o sea, siempre estar con la verdad como se tiene que decir. Eso me trae el análisis nuevamente de lo importante que son los cómo, ¿no? Hace poco, yo entiendo, es mucho material que consumir cuando te estás preparando, ¿no? Para una carrera, y en particular la carrera de medicina es una de las carreras más extensas. Entonces, querer abarcar todo, yo sé que es imposible. Sin embargo, yo soy partidaria de que todas las carreras deberían tener clases de comunicación, clases de oratoria, clases de inteligencia emocional, clases de escucha activa, de asertividad, porque al fin y al cabo toda profesión te va a llevar a trabajar con otro ser humano, donde por muy bueno que tú seas técnicamente en lo que sabes, si no tienes la habilidad para transmitir esa información o para brindar el servicio, pues son muchas cosas las que se te van a escapar, muchas oportunidades, muchos momentos, y quizás tu excelencia no puede llegar al tope de mostrarse y brindar lo mejor de ti, porque lo que necesitas para ello, que es el medio para transmitirlo, no existe. Entonces, en ¿No? este momento me está ocurriendo, bueno, esos cómo, me dicen, nosotros no nos dicen cómo hacer una consulta, cuando yo pensé que eso era algo básico en una clase de medicina. No, O sea, bueno, recibir un paciente. tú vas a la consulta y ves a los profesores pasando su consulta y aprendes algo, pero que haya una enseñanza como tal, no la hay, por lo menos en mi tiempo no la había, y ahora también lo dudo, que ahora menos que antes. Sí, sí me llamó la atención eso porque a pesar de que se ve una carrera, hay carreras que se ven muy sobrias, muy estructuradas. O sea, tú hablas de psicología y ya tú tienes por sentado que hay una comunicación perenne y totalmente, ¿no? Sin embargo, a la medicina, son carreras, a la ingeniería, son carreras como muy estructuradas que se manejan como a distancia. La gente de IT, de la parte de IT, de tecnología. Son carreras que tú Ajá. ves como muy distante y piensas que la comunicación no forma parte de. Entonces, me parece bien interesante porque ustedes tienen una labor importante que es adicional a presentar o a trabajar con pacientes, también tienen un entorno o un contexto que es la familia, donde también la Sí, comunicación con ellos debe ser bastante concreta como para que ellos también puedan actuar en beneficio tuyo y que le puedan dar entre las dos partes el beneficio al paciente, ¿no? exactamente, exactamente. Es parte, la familia decididamente es parte de las cosas que un médico debe manejar, como dices tú, para ponerlo de parte del paciente, pues que a final de cuentas es lo que más interesa aquí, ¿no? Este, porque así como hay personas que apoyan mucho a sus pacientes, hay otras que no lo hacen, ¿no? Mm, Y cuando digo que no lo hacen no es porque muestren desinterés, sino que a veces con la angustia y con las cosas lo que hacen es empeorar las cosas. Entonces esas personas tú tienes que traerlas, hablarles, ponerlas en contexto para poder empujar todos hacia el mismo lugar, porque si no se vuelve un proceso muy trabajoso para todo el mundo. Tengo dos preguntas. Una, ¿te tocó o qué significó o cómo fue para ti o cuál fue tu perspectiva si te tocó atender un familiar directo que tú tuviste que actuar como traumatólogo? Sí, no, sí tuve, eh, eh, yo creo que el traumatólogo quizás no me tocó, no sé qué hubiese pasado si hubiese sido, por ejemplo, un infarto del miocardio o algo de eso mucho más Mm, grave, pero, mm, pero para mí, o debe ser porque ya era mi oficio, o sea, una fractura, una luxación, algo de eso en un familiar, pues lo trataba como cualquier cosa, o sea, no había más presión particular sobre eso. mm, O sea, yo llegué a operar inclusive a mi esposa de ciertas cosas y no mm. había presión. Sí Ok. me llamaba yo mismo ¿puedes hacerlo? Yo mismo, y pensaba que sí. Yo creo que si en un momento yo pensaba que no podía hacer algo, pues hubiese pedido ayuda, pero
nunca sucedió así. Sí, pues te lo pregunto porque sí tengo experiencias cercanas de otros familiares médicos que en operaciones de hijos, por ejemplo, o de no entraban como, De como, repente como es lo mejor, principal, como sí, principal. de repente es lo mejor, pero depende del De la temperamento de cada especialidad quien y de la y, sí, especialidad y de la también. especialidad y sí. Y siempre tener a alguien al lado, ¿no? O sea, no es que tú entras a operar a un familiar y lo haces solo. Generalmente uno opera en equipo, Ujú, y siempre hay una persona a tu lado, una o dos personas que te están ayudando y te están ayudando no solamente desde el punto de vista de quirúrgico, sino que te están ayudando con conceptos, te están dando consejos, te están dando. No me tocó, he hecho cosas en mis hijos, pero muy pequeñas, pero sí me tocó ayudar a un colega con un hijo que tuvo una luxación completa de su rodilla, este, y, y entramos a operarlo juntos y yo creo que más mi ayuda fue más de apoyo, mm, hacia él en ese sentido, porque yo sé que él era un excelente cirujano y soy excelente cirujano de rodilla, pero más era un apoyo anímico, era su hijo, yo sabía en qué cuán presionado podía estar y todo salió gracias a Dios muy. O sea, a pesar de cualquier intervención que tuviste dentro de tu especialidad mientras la ejerciste, no hay nada que te haya dicho es, por qué estudié esto, ningún caso en particular. Que te Que me, haya, que me sí, arrepintiera eso, sí, que te hayas quedado como, wow, no pensé que iba a llegar a hacer esto. pero tú dices en el sentido de que me arrepintiera de Sí, hacerlo o sí, no, de arrepentirme nunca, de no. verdad que nunca. Hay indudablemente procedimientos que te gustan mucho, otros que te gustan menos, pero de arrepentirte si no, yo no quiero hacer esto, no, no. Ok, A veces ha podido uno sentirse cansado, las guardias, llega un momento sí. en que te cansan, y, con el tiempo, con la edad te cansan las guardias, no lo haces indudablemente que como igual que cuando eras joven, yo digo, yo llegué a un momento de mi vida a hacer guardias prácticamente un día sí, un día no, cuando estaba haciendo el posgrado, y no me pasaba nada, pero ya después va pegando un poco. Pero no, nunca de arrepentimiento, o sea, yo nunca me arrepentí de haber estudiado medicina o de algún procedimiento, de verdad que no, de verdad que sí, gracias a Dios siempre satisfacción. Bueno, ya hemos abarcado bastante de tu área profesional y ha sido notorio lo que te ha gustado, que creo que al no ejercerlo, pues te encantaría ser testimonio de tu experiencia y aparte enseñar lo que traes que no se dice dentro de un salón de clase. Eso puedo percibir. Entonces creo que esa área te iría bastante bien, porque lo expones con una sutileza que no viene propia de un traumatólogo. Entonces, suavizas los conceptos y suavizas la especialidad. Y eso es algo bien Mm, bonito. Por otra parte, quería saber, a ver, hoy quiero conocer así un poquito, antes de hablar del libro, quiero conocer un poquito antes de conocer tu parte de historias, de investigador, de hacer investigaciones, quiero saber un poco del ser humano como papá. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido como papá? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil? Creo que a las mujeres se le pregunta con mucho más frecuencia. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de ser mamá, de tu embarazo? ¿Cuál ha sido Pero en el hombre, ese tipo de preguntas como que escapan de las posibilidades de hacerse. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto como papá? O sea, ¿qué es lo difícil de ser papá? ¿Emocionalmente o físicamente? Wow, mira, desde el momento en que uno se convierte en papá y ya la vida se te convierte en un reto, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a tener mi primera hija, hubo una persona que me dijo, no, pero es que todavía no sabes lo que es tener un hijo hasta que no lo veas nacer, hasta que no lo veas que está allí. Mm, Y a mí me pareció eso como que, no tienes razón, pero es así. Cuando yo vi a Daniela, que se llama mi primera hija, la vi, ya era una realidad, ya eso me cambió la vida completamente, ¿no? Ya son otras cosas, o sea, ya tú no te permites, hacer cosas en la vida que pongan en riesgo, por ejemplo, tu vida, porque sabes que ya hay una personita que está dependiendo de ti y yo creo que eso te ayuda un poco a enfocarte y a irte más a los objetivos que tú tienes que pueden estar dispersos, ¿no? Dejar de pensar en ti un poco por pensar en los demás, pero no como algo malo, sino como no algo como que de verdad sacrificio. que te llena, no es como un sacrificio, es algo que te llena y es algo que descubre que quieres hacer. ¿Cómo, Entonces, cómo se transforma la mente? Lo trato de entender porque con las mujeres es mucho más emocional.
es mucho más de cuidado, es mucho más materno, son otras cosas las que se activan. Sin embargo, yo creo que el hombre se activa más en producir, en En satisfacer defe- en- necesidades, sí, ¿sabes? En estar a la altura de lo que se requiere dentro del entorno familiar como para que engrane todo y la mamá, que es la que acurruca, esté dispuesta a hacer eso porque el hombre está ocupado de lo demás. Entonces, ¿cuáles son las presiones que vienen al hombre cuando se convierte en papá? ¿Cuáles son, bueno, qué es lo primero que viene? O sea, ¿qué tengo que hacer? imagínate, tienes una persona que va a estar muy pendiente de ti, tiene los ojos en ti. Entonces tu comportamiento ya no puede ser el mismo, ¿no? Entonces, así como yo te decía en un momento que yo me guié mucho, mira, hay cosas que tú no puedes hacer porque tú vas a ser médico. O sea, Uh-huh. igual, mira, hay cosas que tú no puedes hacer porque tú tienes una hija o tienes unos hijos. Ellos te van a ver, tú eres el modelo de ellos, tú no los puedes defraudar. Entonces, aparte de eso, la protección, que tú sientes que tienes que protegerlo, sientes eso, que tienes que trabajar, tienes que producir, como dices tú. Pero yo creo que es más eso, ¿no? El tratar de conservar esa imagen de padre que es tan diferente a la imagen de madre, pero tan importante también, ¿no? Yo creo que cuando padre y madre se ponen de acuerdo, están en sintonía, el equipo es maravilloso. O sea, no se trata de que el papá haga exactamente lo que hace la mamá y viceversa. Una cosa, no es menos que la otra, aunque el valor de la madre, pues eso nunca nosotros vamos a poder igualarlo, ¿no? A mí un poco me daba hasta un poco de envidia ver a las mamás de mis hijas haciendo cosas que yo no podía hacer, porque yo de verdad que con mis hijos he sido eh, muy cariñoso, me han transmitido a mí mis hijos mucha dulzura y quisiera hacer como un poco más de lo que hace un hombre y llegar inclusive a hacer cosas que hacen las mamás, pero que indudablemente pues no se puede, ¿no? Eh, entonces, bueno, conformarnos con nuestra parte y ser eso, lo que es un papá, que es la parte de divertirlos, la parte de jugar Uh-huh. con ellos y la parte de liberarlos, porque la mamá siempre Sí. trata de frenarlos y el papá es el que trata de, de, De de flexibilizar zumbarlos a un la poco. vida y de decirles, mira, Sí. tú sí puedes, dale. Esa es la parte del papá. Entonces la mamá también nos regañan y dicen que ella no tiene un hijo, sino que tiene dos, por Todo. ejemplo, pero es la función, es que la función del papá es esa, la función del papá es esa, hacerse amigo de sus hijos en ese sentido, en lo que se puede ser, uno no puede ser amigo de los hijos, pero en lo que se puede y decirle, vamos a intentarlo, e impulsarlo para que hagan cosas, ¿no? Y varió en ti, bueno, no sé, no creo, pero varió en ti tu conducta al darte cuenta, por ejemplo, la experiencia de tenerlos como bebés, como niños, es diferente en lo que ellos ilustran de papá y mamá. Pero cuando ya estás en un término de adolescencia para adultos, ellos se transforman y uno queda como observador, tratando de ver en qué te vas a convertir. Entonces, ¿cuál fue tu posición o cuál ha sido tu posición, porque todavía estás en edad adolescente, cuál ha sido tu cambio de aquellos niños a ahora en esta edad adolescente? ¿Ha sido como más de conversar, más de tratar de entender qué es lo que quieren, o ha sido más severa porque, bueno, ya van a hacerse hombres y mujeres, entonces hay ciertas cosas que deben mantener? ¿Cómo ha sido tu posición? ¿La de la mamá? Yo me la sé ya. Bueno, sí, lo que pasa es que quizás ayuda un poco lo que uno ha leído, Mm, lo que está preparado, y uno sabe que los hijos tienen etapas, ¿no? Entonces es como darle tiempo al tiempo. Este, yo sé que yo me voy a convertir en ser aquella persona todopoderosa, mi papá es el mejor, perdón, en convertirme en este viejo no sabe nada. Y lo que tú digas, eso es mentira. ujú, Lo dice mi papá, hasta que después esa etapa pasa y ujú. bueno, ya comienzan otra vez a valorar el conocimiento que tú puedas tener y el consejo que le puedas dar. Entonces uno lo que no tiene es que desesperarse y Okay. dejar que el tiempo pase y saber, está en esta edad, está en esta otra, está en otra. Entonces, como yo tengo tantos niños, pues yo Te ha en tocado todas, sí. un solo tiempo puedo vivirlas muchos, ¿no? Entonces, he tenido etapas con mis hijos malas en el sentido de que como que no lo quisieran a uno, no lo quieren ni ver, Mm, y mm, otras etapas donde uno es el compañero este, mm.
para juegos, el compañero para conversación, y el compañero que es muy bonito también, ¿no? Y uno tiene que saber que cuando vienen las malas, uno lo que tiene es que no desesperarse y esperar que las cosas pasen, que el río vuelva a su nivel. Y esa espera, sabes que yo tengo mis cuestionamientos no mi cuestionamiento, pero sí trato de preguntarle mucho a la paciencia qué significa ella. O sea, yo converso con la paciencia, ¿qué significa ser paciente? Tengo que sentarme, sigo haciendo otra cosa, espero, pero activa, o sea, yo converso con la Es paciencia. una observación activa, una observación Sí, activa. sí, eso te iba a decir. Entonces, bueno, ¿qué significa ser paciente y esperar, no? O sea, porque uno, por más que trata de recordar cómo fue uno de adolescente, tomando en consideración que los elementos que antes nos acompañaban eran otros, el tipo de crianza era totalmente distinta a la de Claro, ahora, uno recuerda cómo uno fue, pero uno nunca se pone en los zapatos de papá y mamá porque no vivió la experiencia, sino que uno estuvo del otro lado y uno dice, bueno, yo me acuerdo cuando yo era así, pero uno empieza a entender, wow, con razón mi mamá y mi papá me decían esto, ahora entiendo su posición. Entonces, mi análisis en este momento, teniendo las dos etapas, niño y adolescente, yo diría, bueno, teniendo este conocimiento de cómo fue mi mamá, según las herramientas que tenía, cómo me hubiese gustado que fuese esa situación. Entonces, en función de eso, pues hago una mezcla, bato una, bato la otra, tomo lo que me sirva de uno con lo que yo tengo ahora, a ver qué batido puedo sacar que me sirva para nutrir a mi hija de 17 y al varón de 8. claro, claro. Porque al final de cuentas eso es lo como tampoco nadie te enseña a ser papá o mamá. O sea, tú lo aprendes. ¿Y cómo lo aprendes? ¿Cómo me trataron a mí? ¿Qué me gustó? ¿Qué me formó? ¿Y qué no me gustó y me deformó? Entonces tratar de evitar pues lo último y tratar de ahondar más en lo primero. O sea, eh, uno nunca llega a ser perfecto. Este, siempre te va a cuestionar, los hijos siempre te van a cuestionar, como nosotros cuestionamos ciertas cosas de nuestros padres, y va a llegar un momento que también van a valorar las cosas que tú le diste, y ellos van a estar en la misma encrucijada. Ajá, vamos a ver, ¿qué me gustó de lo que me hizo mi mamá? ¿Qué me gustó de lo que me dio? ¿Y qué no me gustó que yo no le haría a mi hijo? Y en ese momento es que tú decides aplicar eso, ¿no? Pero en ese momento, porque a veces tú dices, no, las cosas que me está haciendo mi mamá, yo nunca se las haría a un hijo mío, pero después te Hasta das que llega el cuenta de que momento. eran necesarias, ¿no? De que eran Sí, yo me he necesarias. encontrado muchas veces, parezco a mi mamá. Sí, Ajá, sí, sí, claro, claro, sí. claro, Y, no no, y estaba tan también sabes que es interesante cuando ellos hacen ese análisis y uno estar como papá y mamá, estar en paz con lo que uno hizo. Con esto pelada. no significa darse aplausos y palmadas porque todo fue perfecto, más bien No, lejos de ello. Pero también me he tropezado con las experiencias donde los niños revierten o hacen esa mezcla donde dicen me quedo con esto y no me quedo con aquello y hago mi propia fórmula de ser papá o de ser mamá. Y eso trae hacia arriba, o sea, ante tu papá y tu mamá, como cierto, como sin sabor, ¿será que lo hice mal? O como cierto eh, rechazo de que uno como que estuviese rechazando lo que trae. Y sencillamente, pues, hiciste lo que pudiste hacer, sin embargo, pues me toca a mí ahora mejorar esa fórmula para que así claro, progresivamente vaya sucediendo. Entonces, despegarse de eso de que cuando los hijos deciden hacer algo diferente, no es personal, no es tomártelo personal, sino que simplemente ellos tienen otras herramientas ahora y otra manera de analizarla que están brindando ahora otra manera de hacerlo, otra manera de funcionar. claro, claro, claro. Y de eso se trata, de tratar de mejorar uno en lo personal, para tratar de dar lo mejor, y que la familia, porque nuestra familia sigue creciendo, que la familia sigue siendo mejor cada día, más feliz, más con lo que hace, más unida. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, no llegar a la perfección, pero sí como que irse contribuyendo para que siga las cosas creciendo. Yo sé que la forma en que criaron a mis padres no es la misma que ellos me criaron a mí, ni la misma que yo crié a mis hijos, ni la misma que ellos van a criar a los de ellos, y así sucesivamente. Mis papás pasaron mucho trabajo y después vinimos nosotros y así, pues la ideal es ir mejorando en el tiempo como familia. ¿Y tú crees que nos convertimos en más observadores? Porque se me ocurre, yo no soy abuela y espero no serlo por ahora, se me ocurre que cuando uno empieza a ser como
como a cambiar de salón, ¿sabes? Yo me lo imagino, yo todo me lo hago dibujito en la cabeza. Entonces, cuando tú Ajá, empiezas como a cambiar de salón, bueno, ya yo no estoy en el nivel de escuela, como papá y mamá, ya estoy como en el liceo. Entonces, ajá, cuando tú empiezas a pasar ese nivel, que entras a esa reacción, ya tus niños, ya tus hijos se están yendo. Y pienso que, o sea, cuando empiezas a ser máster de tu función de padre, que empiezas a entender muchas cosas y a ver desde fuera, ya es cuando tus hijos están saliendo a hacer lo que ellos tienen que hacer. Entonces, ujú, creo que por eso viene la flexibilidad como abuelo, porque entendemos de otra forma. Hablo tú porque eres abuelo, pero yo no lo soy, pero en este momento se me ocurre que cuando uno dice a los papás, bueno, pero conmigo no eras así. Conmigo eras mucho más estricto, pero con tus nietos no. Pero entiendo que primero hay una ligereza de equipaje muy grande porque ya la responsabilidad no es netamente de ellos. claro, claro, Y claro. segundo, porque ya entiende que el contexto no es lo que tú creías, porque hay una madurez ya con la formación que tienes como papá. Entonces, no significa que estamos haciendo sinvergüenza con nuestros nietos, sino que estamos funcionando desde una madurez que antes no teníamos y una presión que no existe de cuando éramos papás. Claro, claro. Eso es indudable. Lo que acabas de decir, así lo siento yo. Primero hay un conocimiento, este, llegas a comprender muchas cosas. No es muy necesario que veas las fotos para tú decir, oye, pero si estaba tan chiquito y yo le exigía estas cosas, que hiciera estas Sí, cosas, ¿no? sí. O lo otro, mira qué chiquito estaba, si yo lo hubiese hecho esto, o quizá hoy tendría más herramientas. Entonces, esa observación vale. Y lo segundo es eso, de que no es tu responsabilidad en el sentido de que quien tiene que ponerle la disciplina son los papás y tú disfrutas mucho de eso, porque en eso te conviertes en un abuelo que los complace, que les da cariño y que los disfrutas como unas pelotas y después se los entregas a la Cierto. mamá. Aquí está. Pero ya yo lo disfruté todo el día. Cuando me dejaba mis nietos en la casa, yo los disfrutaba todo el día. Mis hijas llegaban armándome líos por las cosas que yo los dejaba hacer. Pero bueno, eso es ser abuelo en ese sentido. Hay abuelos que les toca diferente, hay los abuelos que les toca criar a los Claro. nietos y ya tú no puedes tener esa actitud, tienes que buscar ya más la disciplina, tienes que buscar más el compromiso y es otra cosa, esa parte de los abuelos es muy valiosa, pero tienes que dejar de ser el abuelito, no puede ser el abuelo. Ok, vamos a entrar al libro, pero antes de eso quiero saber, según tu punto de vista, con el conocimiento que tienes como médico, donde pues entiendes muchas cosas del ser humano que quizás no el común lo hace, siendo hombre, habiendo pasado por la paternidad, siendo padre y ahora siendo abuelo, ¿cómo consideras tú, de una manera general, que los hombres manejan sus emociones, que tienden a ser como más cerrados, como más reservados? ¿Tú crees que es una cuestión de un patrón de conducta, es cultural, porque se les ha dicho ciertas cosas o porque tienen que mostrar cierta posición, o es que necesariamente no saben cómo expresarla? ¿Cómo hacemos para Mira, que las mujeres entendamos el silencio de los hombres? sí, hay un poco de todo, hay un poco creo que hay un poco de todo, o sea, claro que hay algo cultural, hay algo de enseñanza, la famosa frase, los hombres no lloran, Ujú, este, pero, pero es que hay dos cosas, es verdad, los hombres tienen que mostrar sus sentimientos, pero los hombres también tienen que mostrar entereza, tienen que mostrar fortaleza dentro de las situaciones, porque eso es lo que se espera de ellos. Y no es una carga mala, es una carga que debe ser así. Volvemos a entrar en las funciones de cada quien. En una situación de conflicto, pues tú no puedes ponerte en las manos en la cabeza y salir corriendo y llorando. O sea, te toca este, ujú, manejar la situación eh, porque te toca, porque te lo enseñaron o porque es inherente a ti como hombre, no lo sé, pero tú tienes tus funciones dentro de la familia o dentro de la sociedad o en el grupo que tú te estás eh, eh, de- eh, desenvolviendo. desarrollando, ok. Entonces, es algo así, pero claro que tiene que ver mucho con la cultura, no todas las culturas se mantienen igual, pero sí hay un patrón de conducta para mujeres y hombres, sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Entonces, Y ¿cuándo se desahoga el hombre? ¿Cuándo relaja el hombre? ¿Cuándo deja de sentir presión por bueno, una posición? sí, bueno, puede llegar momentos en que lo que pasa es que quizás esa presión sea diferente.
eh, la forma en que descarta ese peso de encima, Okay. de repente con una actividad deportiva, de repente cantando, haciendo muchas cosas, pero no necesariamente el llanto, aunque también es válido. O sea, llorar es sabroso en el sentido de que te libera de mucho peso, pero quizás el hombre tenga otras técnicas que lo hagan. Mientras esas técnicas sean efectivas, son válidas, son válidas. De repente, pues, tengo mucha presión, pero agarro, qué sé yo, al que le gusta jugar tenis, agarro un raquete de tenis y empiezo a darle la pelota más duro que antes. Este, cosas así, o me voy a correr, el que le gusta correr. Hay una serie de actividades que lo puede hacer. Podemos invitar o dejar saber el día de hoy que es posible que en esta tendencia, que en la actualidad se llama autoconocimiento, ha tenido muchos nombres a través de la historia, de esto de conseguir aquellas cosas que te gusta hacer, más allá de lo que la profesión que tienes, aquellas cosas que por ejemplo, para mí el podcast o estos espacios son para mí ese espacio de que cuando tengo mucha presión en el trabajo, mucha presión en el hogar o cosas pendientes, este es mi espacio. O sea, yo digo, tengo que grabar un episodio, porque esto es lo que me va a ayudar. Entonces, esa invitación a que esta tendencia a autoconocimiento y que lo que significa es que me hace bien a mí y cómo puedo proveérmelo, también es posible para los hombres. Claro, 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 claro. En el caso mío así como es la biblioteca, ¿no? A mí mi biblioteca es importante. O sea, meterme en mi biblioteca solo, agarrar un libro o escuchar música o escuchar música, para mí es importante. Ahora, no, para complementar un poquito lo que estábamos hablando, lo que pasa es que quizás el hombre tenga miedo de mostrarse como tal, es importante. Y cuando el hombre pone confianza en alguien, es algo que debe valorarse. Porque también es sabroso llorar sobre el hombro de alguien, ¿no? Pero ese alguien tiene que responder a ese secreto que tú le confías. Eso me vino a la mente en este momento. Estoy pensando, bueno, si se quiere crear este espacio donde es como decirle a ustedes, respira, agarra pausa, aligera un poco, puedes con todo, pero está bien el día de hoy no querer. Tiene que haber un entorno que te invite a eso. Entonces, posiblemente, en este caso, para los que están casados, o para los que tienen novia, pareja, o para los que están, es importante proveerle a ustedes un espacio de confianza, donde se puedan sentir que pueden dejar de ser esa figura que no puede quebrarse nunca. Y esto no significa llorar, sino simplemente ser en ese momento una persona que puede brindar fragilidad. Sí, también mostrar tus debilidades, que tú eres un ser humano, mostrar las debilidades, y va para las dos personas, va para las dos personas. O sea, uno también debe estar pendiente de su pareja. Yo, gracias a Dios, tengo una esposa de la cual me siento muy orgulloso de la forma que es. No es una persona que se quiebra fácil, es una persona fuerte, pero yo trato de estar pendiente de si hay alguna debilidad, de alguna forma estar allí, que sienta mi afecto, que siente el apoyo, de que ella sepa que aunque no se lo diga con palabras, de repente más con actitudes y es a veces hasta más importante, ¿no? Hacerlo. Y yo creo que la parte con el hombre es lo mismo, o sea, saber, mira, él es fuerte, pero de repente este no es el momento y saber, es como todo, en todas las relaciones interpersonales es algo así. Mucho eso, de brindar el entorno para que ese espacio de ustedes se pueda dar, tiene que haber una confianza, o sea, tiene que sentirse cómodo para poder expresarse, para poder darle espacio a ese momento. Me hizo mucho clic eso hoy. Ok, ahora sí vamos a hablar del libro. Yo te dije que te iba a sacar todas esas cosas del lado masculino primero antes de hablar del libro. Entonces, publicaste un libro en el 2024. Se llama Médicos Músicos, Músicos Médicos.
¿Cuál es la Sí. razón de ese título? ¿Cómo llegamos allí? Primero vamos a hablar cómo salió el título y después, bueno, cómo fue esta gestación de estos meses de trabajo para crear este bebé. A ver. Mira, eh, el libro comienza como algo casual, o sea, yo no pensaba escribir un libro, fue algo muy casual, está envuelta allí la medicina y está la música, sobre todo la música venezolana, que es la que me gusta a mí, este, envueltas. Entonces yo estaba, creo que escuchando una canción, no sé si era de Henry Martínez, y entonces me viene a la mente, pues, que Henry no solamente es médico, es músico, y bueno, y cómo era esa gente para hacer esas dos cosas, que no debe ser fácil. Entonces comencé a pensar en otros, colegas con esas actitudes. Pensé indudablemente que en Jesús Sevillano, este, y así. Pero llegó un momento en que dije, bueno, yo voy a investigar un poquito más y quizás haga un artículo para una revista. Pero después me voy dando cuenta de que primero es un tema que no se ha escrito mucho, se habla, se sabe, o sea, tú le dices a alguien que tiene un amigo médico y que el médico toca el cuatro o canta o toca guitarra y les parece lo más natural porque siempre están ligados a la música, pero no es un tema que ha sido muy, muy, muy tratado, no hay realmente algo escrito sobre eso. Y entonces yo comencé a investigar y me di cuenta de que eso existía y de que había personas muy valiosas en los dos campos que habían aportado, no solamente en el campo de la música, sino también en el campo de la medicina al mismo tiempo. Y entonces llega un momento en que yo digo, cuando comienzo a leer sobre los personajes, digo, bueno, pero este señor era médico con actitudes musicales o realmente era un músico haciendo de médico o ambas cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces comienzo a investigar y, pero me doy cuenta que para tú poder comprender a cada personaje, o sea, tendrías que ubicarlo donde él se estaba desarrollando y que por tanto no era igual hablar, qué sé yo, de Jorge Drexler, que hablar qué sé yo, de Bill Rhodes, son épocas diferentes. Entonces, se me ocurrió, ya comenzó ya a hacer un libro y comencé a estudiarlos por siglos. Comienzo desde el siglo XVI, porque es donde está la información mucho más asequible. Antes de eso, realmente no hay muy poco escrito. Y comencé con el siglo XVI y me doy cuenta de que efectivamente la forma de comportarse y de aportar de cada personaje es diferente, porque antes la música y la medicina estaban unidas como parte de la ciencia. La música era vista como ciencia. O sea, si tú querías ser científico, tú tenías que estudiar matemática, tú tenías que estudiar química, tenías que estudiar música, y tú tenías, entonces los trabajos de ellos van orientados un poco a eso. Entonces un trabajo científico para ellos bien podía ser un trabajo de medicina, o como bien podía ser un trabajo sobre música. Yo me ubiqué mucho cuando traté de leer un poquito en contexto lo que habías escrito. Yo decía, me transporté inmediatamente. Yo decía, bueno, músicos, médicos, médicos, músicos, pero vamos para el siglo XVI. ¡Wow! Es tan diferente ilustrar eso, lo que en ese entonces podría ser la medicina. O sea, lo poco que podían tener, lo rudimentario que podía ser. Y ahora que me dices que era necesaria la música, entonces entiendo que la sensibilidad, quizás esa era una manera de poder conectar con eso que conversamos antes con relación a la interacción con el ser humano, que esa habilidad te la brindaba la sensibilidad de la música. Ahorita me parece que eso tiene mucha conexión, que yo creo que entonces en esos siglos de investigación que tú hiciste para atrás tenía mucho más sentido que ahora, estaban más definidos que ahora, tenían un propósito en aquel entonces, incorporar la música como parte de la preparación dentro de la ciencia. Sí, claro, claro. Y de hecho la música, te pones a ver, tiene mucho de matemática, ¿no? Sí, sí, claro. Matemática, la música. Y la estudiaban así. Pero no se veía como la vemos nosotros ahora. Creo que la música comenzó desde el siglo XVII, XVIII, a verse más como algo de los sentidos, a verse más como un arte que como una ciencia. Y ella comienza pues a transitar su camino aparte del rigor científico, porque ella estaba sometida a un rigor científico en ese momento, y que dio sus aportes y dio eh, aportó mucho pues al conocimiento musical, pero no era tan artística como después se hizo. Pero los médicos siguieron unidos a ella toda la vida, han seguido unidas a ella.
De hecho, a medida que ha pasado el tiempo, no sé, aparecen más médicos unidos a la música que antes. Y entiendo que cuando hiciste la investigación, que ya como que lo tomaste, que le diste forma, que pensaste que ya podía ser un libro, hubo mucha investigación en línea, supongo que recopilar personas que históricamente ya tenían plasmado que tenían estas dos habilidades o estas dos destrezas, una más que la otra. Sin embargo, también tuviste oportunidad de conversar con personas que estaban viviendo esta dualidad, ¿no? Dentro de tu Sí, grupo. claro, claro. La investigación no fue fácil en el sentido de que no hay mucho escrito a propósito de, sino que era como un trabajo de detective. Entonces, de repente tú sabías que había un médico que tenía condiciones musicales y entonces tratabas de buscar a ver si había hecho algo más serio en la música, más profesional. Entonces, de eso se trataba. Este, en otros tuve la suerte de que eran personas conocidas y pude hacerle la entrevista personalmente, ¿no? El caso, por ejemplo, de Federico Gatorno, Ujú. que es mi amigo, y pude pues hablar con Federico. De Federico, date cuenta que es conocido y de Federico no había nada escrito. Mm. Entonces me tocó comunicarme con él y mira, Federico, estoy haciendo esto, quiero escribir un libro. Tú indudablemente que estás allí dentro de los músicos venezolanos, porque Federico, aunque nació en Cuba, él llegó a Venezuela a los 10 años y si tú le dices a Federico que es cubano, se te va a poner bravo. Él es guaro, él es Mm. barquisimetano, te lo puedo asegurar. Y entonces, por ejemplo, con Federico pude hacer eso, y con otros, con 3 o 4 colegas más que pude hacerlo personalmente. ¿Y consideras que eso fue lo más desafiante de hacer el libro? ¿Para ti ese fue el mayor reto? ¿Hubo algún momento en que dijiste, no va a ser posible este libro porque no recopilo suficiente material? Porque Sí, estamos hablando mira, de 300 páginas. sí, sí, 300 páginas y más de 250 referencias. Mm. Creo que, creo que pasan bastante de las 250 referencias. Fue un reto porque no hay información, o sea, ni en Mm. el campo musical, ni en la musicología, ni en la medicina, ni en la historia de la medicina está escrito algo, por lo menos que yo me haya enterado buscando, ¿no? Tan completo. No ha habido quien se siente a hacerlo así. Entonces, conseguir la información se hace difícil. Hay artistas que sí, bueno, tienen un sello, tienen una página donde tú puedes entrar y enterarte, o son sumamente conocidos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres escribir algo, qué sé yo, por hablar de un venezolano, de Jesús Sevillano, pues hay muchas Mm. cosas de Jesús Sevillano. Mm. este, pero de repente quieres de otros muchos médicos músicos que también fueron destacados en los dos campos, pero que no fueron desde el punto de vista comercial, pues no hay nada de ellos escrito. Entonces es como pescar un pedacito aquí, un pedacito allá, y tratar de armar una biografía lo más condensada posible. Tampoco eran biografías largas, Mm. sino muy condensadas de lo que se tomó aquí, de lo que se tomó acá, y que tuvieran mucho que ver con esa simbiosis, ¿no?, que hay entre la medicina y la música, ¿no? ¿Y de qué te enteraste? ¿Hubo algún momento en que dijiste, wow, no pensé, o sea, qué fue lo que más te sorprendió, bien sea de la biografía o durante tu investigación, que dijiste, no sé, esta persona jamás pensé, o la forma en que se vivía la medicina en tal siglo hubo algo en particular que te Y sorprendió dentro de tu todo, todo. investigación? Para mí el libro fue una aventura y fue Wow. escribirlo, lo disfruté mucho. Qué bueno. Yo siempre digo que ese libro lo escribí para mí. Lo que Ujú. pasa es que llega un momento en que tú dices que te gusta tanto lo que hiciste que quieres compartirlo con las demás personas. Tú dices, oye, debe haber alguien también interesado en esto, ¿no? Entonces, indudablemente que para mí me sorprendió mucho. Y yo te nombré ahorita al doctor Birro. Eh, Cuando nosotros Te hacíamos iba a las pedir el pasantías, ejemplo que sí, decía ahí. sí, cuando nosotros hacíamos las pasantías de cirugía, nosotros no podíamos salir de esa pasantía sin conocer las técnicas del Big Rock 1 y el Big Rock 2, se llamaban así, que Ujú. eran técnicas quirúrgicas ideadas por este médico, Big Rock del siglo XIX, ideadas por él que todavía se usan, ¿no? Big Rock es considerado el padre de la cirugía abdominal. Fue el primero que hizo una gastrectomía, una laringectomía, este, Ujú. y yo así lo conocía, más nada. Y Ok. después cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que la formación musical
de Big Ro es sólida, importante. De hecho, él empezó a estudiar fue música, él estudiaba piano y después por la mamá se empeña en que él fuera médico y lo hace estudiar medicina, pero él quería ser era músico. Después como médico pues hizo grandes aportes, pero tan bueno era musicalmente que él era amigo de Brahms y Brahms le pasaba a él los manuscritos antes de publicar sus obras, se las pasaba para que Big Bro los revisara y los invitaba a los ensayos antes de presentar sus obras. Y después me entero que hay un Big Bro 1 y un Big Bro 2 en la música. Porque Brahms, sí, en el Opus 51, los dos primeros movimientos se los dedicó a él y le puso Big Bro 1 y Big Bro 2. Entonces hay un Big Bro 1 y Big Bro 2 en cirugía y en música también. Y yo de otro imagino, que me sorprende. ¿Ah? Yo me imagino que cuando te conseguiste con eso, fue como un motor para seguir, pues digo, ¿qué más habrá que no sé? Que me Sí, conecta a mí la medicina con la música, ¿no? indudablemente. Hay personajes que son pero maravillosos. Bueno, creo que todos son maravillosos, pero hay unos que Creo que necesariamente hablas de Albert, algo también, de Albert, creo que se llama. Albert Schweitzer Ajá. también es una vida interesantísima porque el doctor Schweitzer era realmente ya un teólogo y era músico antes de estudiar medicina. Él era considerado una autoridad en conocimientos de teología, sobre todo en el Nuevo Testamento. De hecho, fue nombrado vicario de la iglesia de San Nicolás en Estrasburgo. Y él era de una familia de músicos. Él era pianista, pero y después organista. Y él es considerado un especialista en las obras de Bach. Y se dice que mucha de la forma de cómo se interpreta Bach en nuestros días tiene mucho que ver como él propuso que se hiciera, que es de la forma más sencilla posible. Así él pensaba que Bach había hecho sus obras. Entonces, después de ser un hombre tan reconocido, que era un filósofo, era teólogo, dictaba conferencias, y de repente, pero él también tenía un espíritu altruista muy grande, y de repente él dice que él se quiere ir a África a ayudar a la gente, pero él dice, pero más que irme como pastor, yo sé que yo voy a ser más útil si me voy como médico. Y comienza a los 30 años a estudiar medicina. Oh, wow. Te puedes imaginar, todos los amigos le dijeron que Sí, estaba loco, no sé loco. qué, que sí, loco. Pero él estudió medicina. Con la mujer que se casó, que fue su gran compañera, ella estudió enfermería. Entonces ellos se fueron a África y formaron un hospital. Ella era enfermera sobre todo de la parte de anestesia y formaron un hospital. Después vino la Primera Guerra Mundial y ellos tuvieron que salir de África porque él era alemán. Entonces era una persona muy sospechosa. Tuvieron inclusive presos en campos de concentración y después como de 5 o 6 años regresa nuevamente a África, a Gabón específicamente, y forma un hospital mucho más grande. Sigue trabajando, volaba a Europa, a América a dar conferencias y a dar conciertos para recabar fondos y todo eso se lo llevaba para África, para su hospital. Wow. Llega un momento en que en 1952 le dan el premio Nobel de la Paz al doctor Schweitzer y con esos recursos forman una colonia de leprosos en Gabón, que fue una de sus grandes obras. Entonces, es una vida maravillosa y los dos están, sus cenizas de los dos descansan allá en África. Sí, me llama la atención, ahorita cuando comentaste lo del piano. No sé por qué idealizo que habían épocas, no sé qué siglo eran, habían épocas donde el estudio de la música, sobre todo el piano, el violín, la viola, eran instrumentos que se le daban como, primero que eran de clase, ¿no? Eran de cierta clase social y era como parte de enriquecer el apellido, enriquecer el círculo también externo con el que te ibas a rodear. Entonces, me tiendo a imaginar que esta tendencia a la música era, pues, por supuesto, los papás ponerlos en algo,
adicional al estudio, pero después cuando te seas grande tienes que estudiar otra cosa. Entonces quizás empezaron con la música, me puedo imaginar claramente, porque las manos de pianista son particulares, considero que igual que las de médico. Ujú. Entonces, quizás empezaron como músicos y luego llegó el momento de decidir una carrera y se fueron a la medicina, porque entiendo que en ese momento quizás ser músico era como que, como pues, se tiende a pensar todavía ahora, que no es una profesión como tal, que no es un título universitario. Entonces, sí puedo creer que hay muchas personas que sí habían músicos médicos, sí, que empezaron en la música, luego decidieron ser médicos o se les exigió ser médicos, cuál sea la circunstancia, pero yo entiendo que las personas cuando tienen esta tendencia al arte desarrollan una sensibilidad y una, aparte que el círculo se desenvuelve, la manera de ver las cosas, de entenderlas, de ilustrarlas es diferente. Yo pienso que cuando estás rodeado del arte, o pienso que el arte en cualquiera de sus presentaciones debería incorporarse en todo ser humano como para enriquecer lo que sea que hagas, porque creo que te Claro, despierta otras sensibilidades. indudablemente, indudablemente. Y antes era así como tú decías, o sea, parte de tu formación, de tu educación, Uh -huh. estaba la música, o sea, era, si tú querías tener un hijo bien, bien, preparado, no porque querías que fuera músico, no, sino como parte de su formación estaba la música. Ahora, lo que ellos no sabían es que la música les traía una serie de ventajas, una serie de cosas buenas, como permitirles, por ejemplo, los conocimientos matemáticos. Eso está demostrado, el que estudia música tiene también una sensibilidad, se le abre una sensibilidad especial, por ejemplo, para las matemáticas. Uh Y -huh. entonces, sí, así como en un primer momento ellas estuvieron muy, muy unidas, se Uh estudiaban -huh. juntas, llegó un momento en que no, están separadas como están en nuestros días, pero eso se ha demostrado que el estudio de la música, de algún instrumento musical, le abre la mente mucho al niño para otras actividades. No necesariamente porque vaya a ser músico, no necesariamente porque vaya a ser este, un gran concertista, no nada de eso, pero sino como parte de su actividad. Así como tú pones a alguien a hacer El deporte y sabes que deporte. le va a ser Uh -huh. bueno para su salud, pues la música también es excelente para, para otras actividades. Te abre otros mundos. Sin duda creo que es así, te ayuda a la disciplina, te ayuda al trabajo en equipo, a la coordinación, Ujú. a la atención plena. Me parece que mi hija estuvo desde los 9 años tocando con trabajo en orquesta Mm. sinfónica y lo que yo podía ver allí es mágico. Cuando Ujú. ves que se transforma ese ambiente y que la persona que está contigo todos los días se viste de músico, es Ujú. delicioso admirar eso. Uf, Sí, sí. es delicioso. Entonces, cuando tú ves que cualquier rol que ocupen, como yo le decía a ella, hay momentos en que te veo, ella misma me decía, mamá, en esta pieza soy esqueleto. Ah, Es decir, toco como la más al principio, a la medio y a la mitad. Y dura 4 minutos la pieza, solo un pedacito, porque el bajo, pues, es como muy circunstancial, no está en todo momento como el ajá, violín, como la, entonces, ya ves, en claro. esta pieza mamá soy el esqueleto, me vas a ver tocar poco. Sin embargo, el grado de importancia de esos 3 segundos que tocaban alimentaban la pieza. O sea, que era fundamental. Entonces, Claro, ese claro. trabajo en equipo y que darte la importancia a ti, que cualquiera que sea la función que ocupe, eres indispensable en ese momento. Entonces, En eso me ese parece a momento. mí enriquecedor porque les permite, creo que, navegar mejor dentro de un trabajo estructurado, porque ya saben que no tienen que ser protagonistas todo el tiempo, sino que sus roles van Es, variando de acuerdo a las necesidades. Entonces, sí me parece que a mí la parte de la musical, y creo que la música de orquesta enseña muchísimo, particularmente ha sido mi bueno, experiencia. enseña muchísimo, y me trae, trae a colación en esta conversación, pues que estamos celebrando los 50 años del sistema y Sí. que mira cuán enriquecedor ha sido Mm, el sistema para los jóvenes del mundo, ya se puede decir, no solamente venezolanos. Y no necesariamente todos los que participaron en ese programa o los que participan en ese programa van a ser músicos. Claro, ahí tuvimos a Dudamel, por ejemplo, ¿no? Tuvimos a Francisco Flores. No todos van a ser como ellos, pero te aseguro que muchos, y tú lo puedes ver, constatar cuando ellos dan entrevistas, cuán agradecidos están de haber participado en una orquesta eh, eh, que les pudo enseñar a trabajar en equipo, a conocer la música, a ser pacientes, a conocer cuándo te toca y cuándo no, pero que eres tan importante como
como los otros, pero tu función puede ser más corta, pero no deja de ser importante. ¿Cuánto ayuda eso, no? Sí, justamente lo estaba hablando con Judy, tú la conoces, Judy Rodríguez, que también la tuve Judy, en el... Sí, excelente, excelente. Judy es un bonche sí, y sí, una y mujer tiene muy mucha... conocedora de la Sí, música, sí. sobre todo del bolero, y una conversadora fabulosa. Sí, yo me disfruté mucho el episodio como me estoy disfrutando el tuyo, porque Gracias. cuando yo le decía, mira, no fue médico músico, pero sin embargo, Abreu fue un músico economista. Él empezó Ah, con la claro, música de ajá, una familia sí, músico exacto. y fue economista. Entonces yo le decía, qué hermoso esto, le digo a ella, que esta persona logró llevar la música, que era lo que le gustaba, a través de su profesión y que él decía, es que el sistema no es el objetivo, es el puente para poder hacer esta transición entre una juventud que puede estar vulnerable y yo como economista sé que la manera de que esto mejore es brindando la alternativa que lo saquen de ese estado. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo mi conocimiento como músico, creo una propuesta musical que la brindo internacionalmente para que pueda, tú sabes, regresar aquí con poder a Venezuela, pero al final su función era brindar una mejora socioeconómica, que es lo que hace un economista. Eso me pareció hermoso. Que bueno, que no Nada, es médico músico, pero es esa conexión que puedes hacer con la música para desempeñar, que puede ser un puente, puede ser el hilo conductor en vez del objetivo final, ¿no? Que claro, posiblemente claro, sea para un músico también en aquellas épocas, ¿no? claro, integrar a esos jóvenes a la sociedad, ¿no? Hacerlos, eh, cambiarles la mente, o sea, rescatarlos de un destino que tenían, tan negro, ¿no? Y rescatarlos con la música, eso tiene un gran valor. Eso me trae a la memoria un médico indio, Uh -huh, o hindú, realmente eh, indio, que él logra irse a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra. uh -huh. Hace allá el posgrado, pero le gustaba también mucho la música y tenía una gran sensibilidad social. Y cuando él tiene su carrera de médico allá en Inglaterra, que bien remunerada y todas esas cosas, él le toca ir a un concierto donde está el sistema y estaba otra orquesta también de niños, no recuerdo de qué país, creo que es de Sudáfrica. Pero cuando él ve particularmente al sistema, lo que estaban haciendo, él dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Y él renuncia a su cargo de médico en Inglaterra y se va a la India y hace un sistema Una parecido, réplica. Mm. una réplica, sí, que se llama, creo que Child's Play India, se llama el proyecto de él, pero que es básicamente lo mismo. Entonces, date cuenta, Sí, a mi hija le todo lo que ha tocó, logrado ese sí. sistema, ¿no? A mi hija le tocó similar, fue una réplica de Juan Diego Flores en Perú, ahí fue donde ella empezó. Ajá, Fue con Juan Diego Flores. Y pude identificar, porque la directora era una egresada del sistema en Perú, que es una venezolana que se había ido a Perú, y ajá, podías fácilmente identificar la cultura que identifica a una persona que sale del sistema. Donde van, tú puedes saber que su conducta, la manera de tomar el instrumento, de respetar el entorno cuando van a ensayar, la disciplina, hay una cultura bastante marcada dentro del sistema en particular. Y esto me pareció es. delicioso. ¿Qué ha sido de manera personal? ¿Cuál ha sido, qué representa para ti ese libro y esperas hacer otro? Mira, representa mucho, o sea, representa conjugo ahí dos de mis pasiones, la medicina, y la música, y en cierta forma, pues, es hacerle un reconocimiento a estos colegas que pudieron hacer algo que para mí es muy difícil. Yo creo que yo nunca hubiese podido, yo hacía medicina o hacía música, yo no creo que yo hubiese podido hacer las dos cosas. Y ellos lograron hacerlo, y con mucha calidad a, aportando a los dos campos. Unos tuvieron que renunciar evidentemente a la medicina para poderse dedicar a la música porque los dos son muy exigentes. Entonces, eso me da mucha satisfacción, hacer un reconocimiento a cada uno de ellos por lo que han hecho. O sea, para mí es admirable lo que han logrado. Me quedo con una En frase cuanto que, me preguntar que si hay algo hay algún otras libro, cosas, sí, yo tengo otros los proyectos. cuentos me habías dicho. Uh-huh. Yo hago cuentos, sí, tengo unos cuantos cuentos, ¿Cuentos por de cierto, cuentos uno o de ellos cuentos de fue, libro?
Bueno, muchos cuentos. Por cierto, uno de ellos, hay un proyecto que a mí me gustó mucho porque eh, en México hicieron un libro que se llama Medicina en Letras y ellos aspiraban de que los médicos escribieran un caso clínico, pero en forma de literatura. Okay. Entonces, ese proyecto me animó, quizás sea el único cuento que yo he escrito a propósito, porque a mí los cuentos simplemente me siento y quizás hay alguna idea, pero no hay nada a propósito. Sí tuve que hacerlo este, este, Intencional. intencionalmente fijado a unos parámetros y creo que lo logré. El cuento fue seleccionado y está en el libro ya salió, se llama Medicina en Letras. Lo que creo que viene ahora es porque uno sabe cuándo comienza a escribir los libros, pero no cuando los Cuando no termina. termina, Se complica mucho, tú lo sabes, que Así también es. eres escritora. Entonces, es más de historia Okay. que no hay música, aunque sí hay una parte de medicina, porque trato de lo que yo domino, valerme de eso como un instrumento. Entonces, sí hay algo de medicina en ese libro. Okay. En aras de despedir el episodio del día de hoy, si quisieras algo en particular que te gustaría que las personas se llevaran de tu historia el día de hoy. Mira, no creo que mi historia sea Es bastante relevante. particularmente interesante para nadie, Sí, has salvado pero vidas, has costado historias, has sido un buen papá. Así yo puedo recuperar varias cosas aquí que la hacen bueno, interesante. la satisfacción de hacer las cosas que te gustan, hacerlas con cariño, darle tiempo al tiempo, saber que no hay la felicidad no es constante ni tampoco la tristeza. No supiéramos cuándo somos felices si no hubiésemos experimentado la tristeza en algún momento. Y seguir un poco lo que te dicta el corazón. Parece mentira, yo una vez escuché, no de un filósofo ni nadie, sino de un pelotero, él dice, hay cosas que tú haces por el corazón y otras que haces por la cabeza. Entonces hay cosas que sí, que son razonables, que tú tienes que hacer, pero hay otras que tú no tienes, sabes por qué las estás haciendo, pero que te la dicta el corazón y síguelas, porque de repente te llevan a un lugar que te va a traer mucha satisfacción. Bueno, yo tengo, en este momento, soy consciente de que estoy diciendo la palabra tengo que despedirme porque no quisiera, yo cada vez que empiezo un episodio podría hablar por horas, pero el reloj me grita pensando que ya son episodios bastante extensos. Sin embargo, no ha sido limitante para mí. Yo disfruto las conversaciones y espero en algún momento en el tiempo que las personas también se quieran brindar la oportunidad de disfrutar un episodio sin prisa y poder pues brindarse un espacio de entendimiento, de empatizar, de saber escuchar, que las historias que hoy puedes estar escuchando pueden ser puedes pensar que las has escuchado todas, pero hoy te puede estar hablando y no te has dado cuenta. Para mí es un honor cada domingo poder compartir con los invitados, contar sus experiencias, invitarte a que empatices con ella y que te puedas relacionar para tu crecimiento personal y profesional. Yo soy Marial y antes de despedirme quisiera dejarte esta reflexión que fue lo que me invitó a hacer este episodio del día de hoy, que dice, ¿cuántas canciones hemos cantado sin saber que el compositor era un músico? Así me quiero despedir y darle las gracias por un domingo más en su compañía y yo soy Mariale y les invito a suscribirse, a seguirnos y a compartir contenido de valor en las redes sociales. Me despido. Chao, chao.